En esta segunda parte de la explicación del modelo educativo, seguimos con el subtema de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica. En este mapa, como pueden ver, el apoyo técnico pedagógico debe desarrollar actividades conjuntamente con el supervisor. ¿Para qué? Para generar competencias técnicas en los profesores frente a grupo. ¿Cómo se van a generar estas competencias técnicas? En primera instancia, para poder darle alguna observación a algún profesor, deben de observar. Posteriormente, ya que hayan observado, ya pueden tener un diagnóstico de cómo son las clases del profesor y hacer recomendaciones. Recomendaciones en cuanto a qué asistencia técnica pedagógica necesita el profesor. Esas ya son algunas atribuciones del apoyo técnico y del supervisor. Pero en esta índole también el supervisor funcionará con objetivos y reglas claras en cuanto a lo pedagógico. En cuanto a los materiales educativos, solamente hay dos, dice el modelo educativo, que son los libros. Estos aseguran una base común educativa, o sea, los libros, al ser los mismos en toda la República, aseguran esa base común para la educación en México. Y las tecnologías de la información y la comunicación, que es un medio que cierra brechas. En la siguiente subtema es la infraestructura y equipamiento. Y aquí tenemos las escuelas al 100, las que están siendo remodeladas para tener una educación digna. El siguiente subtema tiene que ver con el planteamiento curricular. Y aquí tenemos este mapa un poco grande, pero se los explico. El planteamiento curricular requiere mayor pensamiento analítico, crítico y creativo. Que esto lo dije al principio. En la actual sociedad del conocimiento, el pensamiento complejo, las competencias y los valores del perfil de egreso, del nuevo perfil de egreso. ¿Para qué es este perfil de egreso? Para superar la situación, la saturación de contenidos, de lo que muchos profesores nos hemos quejado, de que existen muchos temas y que es difícil poder abarcarlos en un ciclo escolar. Al superar la saturación de contenidos, ¿qué debemos de hacer? Seleccionar de manera cuidadosa cuáles son los contenidos que nos ayudarán a poder ver otros sin perder tiempo. A esto se le llama aprendizajes clave. Y como tercer elemento tenemos las fuentes esenciales que un profesor en servicio debe de conocer. En cuanto a la filosofía de la educación, debe conocer el artículo 3º constitucional y el marco legal que rige la educación en México. Y en segundo punto, la capacidad de asimilación. ¿Qué es lo que el profesor debe conocer? La nueva propuesta curricular, el modelo educativo, que es el que estoy explicando, y de manera muy genérica los libros que edita la Secretaría de Educación Pública. En esta medida, el tercer punto, que es los avances de la ciencia cognitiva. Los profesores ahora ya no nos debemos de quedar con lo que aprendimos en las normales o en las universidades. En la medida que nos vamos actualizando, debemos de saber cuáles son los avances en didáctica, en neurociencias, en las ciencias de la psicología y en la pedagogía. Esto es el planteamiento curricular actual del modelo educativo. Ahora vamos a explicar qué son la reducción de carga administrativa. Pues, ¿qué es esto? Es las cargas burocráticas inútiles, las que al profesor, al directivo o al supervisor no le competen, pero que al final del día las termina haciendo. Y para esto debe de contar con reglas precisas sobre las atribuciones y obligaciones de directores y supervisores. Debe de haber un manual de cuáles son sus atribuciones para no salirse de su marco. En esta medida se deben desarrollar soluciones a los problemas educativos. ¿Cómo se desarrollan estas soluciones? A partir de la autonomía de los planteles escolares. Los problemas se deben de resolver con creatividad
y con apego al respeto al artículo 3º constitucional. Y como está en este diagrama, la escuela queda al centro nuevamente. Esto es en cuanto a la reducción de carga administrativa. Ahora, vamos a la vigencia del humanismo y sus valores. En este diagrama les explico cuáles son los valores del humanismo. Y aquí están, es el desarrollo armónico, participar activamente en las actividades, ser responsable, convivir, ser fraternal, igualitario, respetar, ser democrático, justo, atender a la diversidad, a la solidaridad, reconocerse a sí mismo y la preservación. Esos son algunos de los valores que acoge el humanismo. En cuanto a la cognición, tenemos que son los conocimientos de la propuesta curricular, las habilidades y las competencias que en este documento existen. Ahora vamos a ver cuáles son los desafíos de la sociedad del conocimiento. Actualmente las capacidades de comprensión lectora es un problema que se replica en muchos centros escolares. Para esto, los principales desafíos son la expresión escrita. El alumno debe de tener una fluida expresión escrita, al igual que verbal. Debe de tener un entendimiento del mundo natural y social. Debe ser tener razonamiento analítico y crítico, continuamente estarse preguntando el porqué de las cosas, ser creativo y lo más importante y una de las palabras que se repite continuamente en este modelo educativo es aprender a aprender. En cuanto a las oportunidades desde las ciencias de la educación, tenemos este diagrama. Por ejemplo, aquí tenemos al profesor que debe desarrollar en sus estudiantes autoestima, confianza y expectativas, pero no solamente las debe de generar en sus estudiantes, sino él mismo debe de adquirir estos tres conceptos básicos de autoestima. Un profesor con una autoestima elevada, generar confianza con sus alumnos y tener expectativas en cuanto a su trabajo. Y tener esta parte cognitiva que cotidianamente la vemos todos los días en nuestros salones de clase. Y esta parte tiene que estar íntimamente articulada con la motivación. En la medida que vamos motivando, estamos conociendo las emociones de nuestros estudiantes. En la medida que conocemos las emociones, nosotros debemos inculcar en los estudiantes emociones positivas y que estimulen el aprendizaje. Es por eso que la motivación no divide, sino articula a la parte emocional y a la parte cognitiva. En cuanto a los contenidos educativos, tenemos el primer concepto, que es aprender a aprender, y se los explico de esta manera. ¿Qué es aprender a aprender? Pues es aprender a pensar, a cuestionar acerca de los diversos fenómenos locales, estatales, municipales y mundiales, y aprender las causas y consecuencias de estos fenómenos y de los procesos personales de aprendizaje. En esta medida se viene asomando algo que se llama los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. Y por último tenemos valorar lo que se aprende en conjunto.